¿Listo? Muy buenas tardes, chicos, siendo las 4:02 del día 11 de marzo del año 2021, damos inicio a la continuación de nuestro solucionario de ciencias naturales, chicos. ¿Listo? ¿Preparados? ¿Alguna pregunta antes de arrancar con toda? No, profe. Bueno, bien, empecemos. Entonces, ayer quedamos en la pregunta 112 del solucionario. ¿Listo? Hoy vamos a trabajarlas, voy a hacer la misma dinámica. Ahorita me confirman si están viendo mi... Ah, no. ¿Listo? Me confirman por el interno, no están viendo mi pantalla, muy bien, ya las proyecto. Listo, todo espero tengan a mano su solucionario. Vamos a compartir la pantalla y arrancamos con el proceso del día de hoy, ¿listo? Entonces, íbamos en la 112, un estudiante quería ver un sistema armónico, escogíamos la tabla correcta, ahorita continuamos con la 113. Carlos de las especificaciones de un teléfono celular que consume 72 miliwatts de potencia eléctrica y tiene una corriente de 20 miliamperios. ¿Listo? El voltaje eléctrico que debe producir la batería para que ese teléfono celular funcione, ¿cuál es? Vamos a ver cuál es. Primero, ¿qué es potencia? Potencia es la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo, para mover algún componente de A a B, necesita una variación de energía. Entonces, aguantar esa variación de energía durante un desplazamiento, durante un tiempo, durante un sistema, eso es una potencia, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿qué voy a mover? ¿Qué voy a mover de A a B? De A a B voy a mover electrones, ¿listo? Entonces, vamos a hacerlo bien bonito, vamos a dibujar una batería. Entonces, la batería tiene una placa positiva conectada a una placa negativa. Listo. ¿Qué pasa? Aquí una fuerza va a obligar y va a enviar electrones a través del sistema. ¿Listo? Esa fuerza que me envía los electrones se conoce como variación de voltaje o diferencia de voltaje. Lo que yo conozco como voltaje no es más que una diferencia de energía. Entonces, digamos, en la placa 1 hay un voltaje mayor y en la placa 2 hay un voltaje más pequeño. Eso hace que los electrones quieran pasar rápidamente de la placa 1 a la placa 2. Entonces los electrones se envían a través del conductor para llegar a la placa 2. Esta queda cargada positivo, esta queda cargada negativo. Tenemos el cátodo y el ánodo. Así funciona una batería. ¿Listo? Entonces, primer sistema tiene un voltaje que se mueve. Entre más grande sea esta diferencia de voltaje, entre más grande sea la relación que hay, el voltaje 1 sea mayor que el voltaje 2, entre más grande sea, los electrones van a caer y van a fluir más rápido. Entonces, si yo muevo electrones con un voltaje mayor, estoy aumentando la potencia. ¿Ustedes creen que la potencia del sistema va a ser mayor o va a ser menor? Tomando en cuenta que potencia es la capacidad que tengo de realizar trabajo. Entonces, estoy moviendo los electrones con mucha energía, debo tener una potencia alta. Entonces, si el voltaje sube, la potencia sube. Entonces, yo directamente podría establecer aquí una relación. La potencia es directamente proporcional al voltaje. Listo, muy bien. ¿Qué otra cosa pasa? Entre más voltaje, más electrones. Entonces, ese flujo de electrones a través de un metal conductor, a través de una superficie conductora, se conoce como corriente eléctrica, ¿cierto? La corriente no es más que el flujo de electrones, y ahí no relaciona la corriente. Entonces, entre más corriente haya, habrá mayor o menor potencia, habrá mayor o menor capacidad de realizar un trabajo eléctrico. Habrá más o menos. Más electrones, más flujo eléctrico, más corriente, requiere más voltaje, por tanto, aplicará más potencia. Muy bien, hoy están volando. Entonces, potencia también. Si la potencia aumenta, la corriente también está aumentando. Entonces, potencia directamente proporcional a la corriente. Esto solo lo hago para que ustedes esquematicen en su mente
como la potencia, que es una magnitud de fuerza, por así decirlo, es que tan fuerte pega o qué tan capaz es una batería de hacer un trabajo, se relaciona con el voltaje y con la corriente. Más voltaje, más potencia. Más intensidad de corriente, más potencia. La fórmula para relacionar esto es: potencia es igual a voltaje por corriente. Listo. Ya sabiendo eso, nos dan la potencia, nos dan la corriente, nos pide que hallemos el voltaje. Entonces despejamos: voltaje va a ser igual a potencia sobre intensidad. Potencia, 72 miliwatts, dividido intensidad de corriente, 20 miliamperios. ¿Listo? Como están en mili, no hay necesidad de hacer ninguna conversión. Entonces simplemente debo saber que watts sobre amperios me va a dar voltios. ¿Listo? Ahora, 72 dividido 20. Me olvido de este 0 por ahora y simplemente divido 72 entre 2, me da 36. Ya cuando tengo el número me acuerdo que me olvidé de un 0 y simplemente desplazo la coma hacia la izquierda. 3.2, respuesta correcta, 3.2 voltios, van a necesitar su pila. Busco 3.2, respuesta correcta, la C. Entonces 113, C. Es fácil, rápida, pero necesitaba que la mentalizaran y se la dibujaran en su mente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Atentos? ¿Alguna pregunta? Joana, Esteban, Catalina. ¿Eso, Esteban? ¿Ninguna? Bien, bueno. Entonces, con el permiso de ustedes, vamos a continuar con la 114. En clase botánica, un profesor explica que la mayoría de plantas tienen estrategias para evitar la pérdida de agua. Entonces, la mayoría. Uno de los estudiantes de esta clase decide hacer un proyecto para evaluar la resistencia de algunas especies vegetales a la falta de agua. Quiere demostrar si eso es cierto. ¿Listo? Realizan la siguiente lista de actividades para el experimento. Primero, sembrar las plantas de diferentes especies. Voy a tener diferentes plantas para analizar si es cierto eso que la mayoría resisten cambios de agua. Listo. Crear condiciones normales para que las plantas crezcan. Bien, voy a tener mi cultivo estable para que crezcan y los voy a tener de diferentes tamaños de acuerdo a cada planta. Determinar si las plantas cuentan con el estado óptimo para el experimento. Listo, ya necesito ver que las plantas todas estén sanas. No vaya a ser que alguna de ellas haya estado enferma, tenga alguna peste, alguna plaga, la raíz esté dañada y se me muera, pero no sea por falta de agua o por exceso de agua, sino que sea por la misma morfología de la planta. Entonces, evito falsos positivos en ese caso. Bien. Dejar las plantas sin riego. Exactamente aquí es donde yo lo que hago es suprimirles el agua. Listo. Finalmente, dice evaluar resultados. Listo. Pero, listo, analizar resultados. Bien, no le voy a discutir eso al estudiante. Pero les tengo una pregunta. ¿Pero qué resultados va a discutir? ¿Cuáles son las variables de análisis? ¿Qué le va a medir a las plantas? Ya las dejó sin agua, pero ¿qué va a medir? Va a medir el tiempo que se demoran en morir, el color que adquieren después de un tiempo, va a medir la saturación de oxígeno en el agua. ¿Qué va a hacer? Aquí en ningún lugar él me está diciendo cuál es la famosa variable de respuesta. Usted tiene que medir una variable que ya los he molestado con esos del cansancio, variable de respuesta. Entonces, si usted quisiera hasta graficar eso, usted tendría que aquí tomar X, que es lo que está controlando. Usted está controlando diferentes especies. Entonces, especie 1, especie 2, especie 3, especie 4. ¿Cuál es la variable de respuesta? ¿Qué va a poner aquí en el eje Y? Ya sabemos que como son plantas diferentes, usted no puede colocar una línea de tendencia, sino que pueda colocarlo con un histogramita. Va a decir, bueno, la planta 3 murió primero, la planta 4 resistió. Dígame un histograma, pero ¿cuál es la variable de respuesta? No me está diciendo nada sobre la variable de respuesta. Miremos a ver. El experimento tal como figura en la lista de actividades no cumple con el objetivo. ¿Por qué? Porque usted no está presentando variable de respuesta, usted no está obteniendo datos, en ningún punto me está diciendo qué va a medir. A. Luego de dejar las plantas sin riego, se debería observar el intervalo de tiempo en el que cada planta resiste sin agua. Muy bien. Variable de respuesta, ¿cuál será? Tiempo de vida. Ahorita sí.
días, un día, 4 días. Esta dura 4 días sin agua, bien, esta dura un día, esta dura un día. Ahí me está dando yo una variable de respuesta al menos, bien por ahí. Ve, no se necesitan usar varias especies de plantas. Falso, porque miren, él aquí dice, quiere comprobar lo que le dijo el profesor, la mayoría de plantas. Cuando dice la mayoría, indica que son casi todas, entonces necesito efectivamente verificar varias especies para confirmar si eso está bien. C. Luego de sembrar las plantas, utilizar condiciones normales, las cuales, normales cuando lo que necesita es que no haya agua. ¿Listo? Falso. Si usted, esa puede ser una confusión aquí. Si usted siembra la semilla, tiene su tierrita, coloca la semilla ahí y no le adiciona agua, ¿usted cree que la semilla germinará? No, la semilla no germinará, entonces el experimento se acaba ahí porque todas las semillitas se quedaron ahí sin germinar, entonces no estoy haciendo nada. Necesito es tenerlas adultas o ya sanas para ver cómo se mueren sin agua. ¿Listo? Falso ahí. Dice, la D dice, con anterioridad ya se sabe que si uno no riega la planta, esta morirá. El experimento no es necesario. Sí, yo sé que las plantas se mueren sin agua, pero yo quiero saber qué especies son más resistentes, o de verdad, si alguna resiste más que otra. Entonces, yo sé que se van a morir, pero quiero ver es cuánto tiempo va a tardar cada una en morirse para evitar, para establecer una tendencia en lo que me dice el profesor. Entonces, no. Respuesta correcta, la A. Efectivamente, 114, la A. Lo que hizo falta fue decirme cuál era la variable de respuesta. ¿Listo? Siempre que ustedes hagan un experimento, ustedes deben tener claro al menos una variable de respuesta. ¿Listo? Si tienen 2, 3 variables de respuesta que le pueden medir al sistema, háganlo, pero como mínimo tienen que tener una con la cual ustedes van a concluir algo. ¿Listo? Van a variar una cosa y al menos una variable tienen que medir. ¿Listo? Fácil, rápido y sencillo. Muy bien. Después, pregunta 115. ¿Se deja caer una roca desde lo alto de una montaña por una bajada irregular como se muestra en la figura? Necesito que se transporten a esa bajada, ¿listo? Imagínense un despeñadero de roca de lo más irregular posible y usted va a aventar una roca grande. ¿Listo? Tenemos energía potencial, ustedes ya saben que aquí arriba, pues solo por el hecho de estar a una altura, a una variación de H, ya tiene energía potencial, porque la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Bien. También sabemos nosotros, como ya científicos que somos, que al caer, ella va a adquirir una velocidad. Aquí en el punto es velocidad igual a 0, pero a medida que va cayendo, la velocidad va aumentando hasta que acá en el piso caerá con la velocidad máxima. Bien, eso lo sabemos. Entonces yo sé que la energía potencial se va a convertir en energía cinética porque va a empezar a aparecer un movimiento. Listo, ya eso lo sabemos. Ahorita vamos al peñasco. Avienten la roca. ¿Qué otro tipo de energía va a aparecer? Usando la imaginación vamos a ver. Toda la energía potencial desaparece mientras que la roca cae hacia la base de la montaña. Bien, eso va a pasar, pero no me explica en qué otra energía se transforma la energía potencial. ¿Está diciendo que va a desaparecer? Sí, acá abajo va a ser energía potencial igual a 0, aquí. ¿Pero en qué se transforma en el camino? No me da respuesta. B, una parte de la energía potencial se transforma en calor. Cuando la roca va cayendo, ¿la roca por algún motivo se calienta? Me cuesta verlo, pero no sabría. Listo. Otra parte de la energía se transforma en energía acústica. Aquí viene la parte que les pregunto. ¿La roca cuando cae por esa bajada irregular, cada vez que se golpea contra otra roca, no produce un sonido? Sí produce sonido. Sí, entonces cuando cae la roca, golpea y sale un sonido. Ese sonido se transmite a través de ondas, pero esas ondas llevan energía acústica. Entonces, sí estoy transmitiendo energía acústica. Bien hasta ahí. Ya que energía acústica sí va a haber. Y otra parte de energía cinética, bien. Lo que no me cuadra es energía en forma de calor. ¿Listo? Descartemos las otras y ya vemos esa parte. C. Toda la energía potencial se transforma en energía acústica. Quiere decir que la roca cae y apenas cae, todo se convierte en sonido y la roca se queda quieta. Es decir, que en ese caso ni siquiera energía cinética, porque la roca ni siquiera va a adquirir velocidad. Eso es falso, porque la roca al caer va a adquirir velocidad. Ya por el solo hecho de adquirir velocidad tiene que estar inmiscuida y la energía cinética no hay de otra.
D, una parte de la energía potencial se transforma en energía cinética, muy bien, pero vuelve a ser potencial por los choques de la montaña. ¿Qué está queriendo decir? La roca cae, listo, cae. Acá adquiere una energía, una velocidad diferente de cero, por tanto adquiere una energía cinética. Para yo recuperar la energía potencial que la roca tenía aquí arriba, solo hay un camino, y es que la roca, al pegar contra el suelo, vuelva a subir hacia esa altura. Visto es como que la roca pega y se regresa al lugar de donde inició. Eso no pasa, la roca sigue peñasco abajo, ¿listo? Entonces, esto no puede ser. La respuesta correcta es la B, pero aquí Juan Camilo está pensando, pero ¿cómo sigue transformación de calor? Ahí donde ocurre, cuando la roca choca contra la superficie, hasta donde yo recuerdo, entran en contacto de superficies. Cuando entran en contacto de superficies, se genera algo que se llama fricción, ¿cierto? Y también lo conocemos en física como la fuerza de fricción. Ese rozamiento hace que una parte de la energía se transfiera en forma de movimiento de las moléculas, y esa fricción genera calor, pequeño, pero se genera. Entonces, se transforma en calor. ¿Sí me entendieron esa parte? ¿Me entendieron ese modelamiento mental que estamos trabajando ahí? Chicos, ¿hay alguien ahí? Sí, profe, entendido. Listo. Bien, entendimos esa. Vamos por esta. La configuración electrónica de un elemento atómico igual a 25, con número atómico igual a 25 es. Ahí tenemos la configuración electrónica, ¿listo? ¿Qué debemos saber nosotros de la configuración electrónica? Primero, que nos muestra un número grande, una letra y un superíndice. ¿Alguno de ustedes sabe qué representa este número grande? ¿No? Bueno, la configuración electrónica es como un GPS, es una ubicación. ¿De qué? De electrones en el átomo. Entonces, todos los electrones no tienen la misma energía. Algunos pueden vivir en pisos más altos, niveles de energía más altos, en orbitales diferentes. Ya todos aquí conocemos la teoría atómica, ¿cierto? Sabemos que el átomo está formado por un núcleo y alrededor de él están girando los electrones. Bien, pero no todos los electrones tienen la misma energía para vivir en el mismo orbital, en el mismo nivel. Entonces, aquí está el núcleo. Va a haber un nivel energético. ¿Qué quiere decir un nivel energético? Perdón, un momento. Listo. Después del impasse camino, ya volvemos. Entonces, ahorita sí. Continuamos aquí con la pantalla. Listo. Aquí. Entonces, lo que les estaba diciendo aquí es que cada electrón va a vivir en un orbital determinado. Entonces, tenemos pisos, tenemos literal como si fuera un apartamento. Usted llega a un condominio y encuentra primer piso, segundo piso, cuarto piso. Entre más arriba, más costoso. ¿Listo? Entonces, entre más arriba, más energía requieren, porque requieren estar más lejos del núcleo. Entonces, 1, 2, 3. Esos se conocen como N y se conocen como nivel de energía. Entonces, el nivel de energía es la órbita en la cual encuentro a mi electrón. ¿Listo? Ahora, dentro de esas órbitas, ellos pueden alquilar diferentes apartamentos o diferentes formas como se van a ubicar. Esas formas dentro del nivel se conocen como orbitales. De su química básica, ustedes saben que hay orbital S, que es en forma de esfera, ¿listo?
P, que tiene una forma de 8 alargado, y hay 3 de ellos, uno en el eje X, uno en el eje Y, y uno en el eje Z. ¿Listo? Es decir, uno así como este lápiz, otro así, y otro así. ¿Listo? Las 3 ubicaciones posibles. ¿Listo? Hay orbitales D, que son una flor, con 5 posibles ubicaciones en el espacio. Eso ya lo aprendieron ustedes en su química general, y aquí lo estamos recordando, ¿cierto? Entonces, ¿qué me indica la letra? La letra que acompaña me está indicando el tipo de orbital que tenemos, el tipo de forma donde voy a encontrar mi electrón. Y el superíndice me indica el número de electrones. Entonces, ¿cómo lo leo así? Me está queriendo decir, hay 2 electrones que viven en un orbital S que se encuentran en el primer piso, nivel de energía 1. Entonces, la configuración electrónica yo la puedo leer así. 2 orbitales viviendo en un orbital S en el nivel 1. Después voy a tener en la segunda capa 2 electrones viviendo en un orbital S. En la primera capa, el nivel 2, dentro de ese nivel 2 puedo tener 3 orbitales P ubicando 6 electrones, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, rápidamente, ahorita sí nos preguntan, este elemento se ubica en el grupo 7b de la tabla periódica. ¿Y en el periodo? ¿En qué periodo se va a encontrar? Aquí viene otro maravilloso vínculo químico. Ya sabemos dónde están los orbitales. Ahora vamos a ubicar esto en una tabla periódica. La tabla periódica, esa belleza que nos aprendimos cuando estábamos en el colegio. ¿Listo? Esa belleza está conformada por filas y columnas. Los elementos están ubicados en filas, que serían estas, y en columnas, que serían estas. ¿Listo? Los grupos son las columnas. Y los grupos comúnmente indican los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones tengo en la capa más externa? Hasta ahí, relativamente fácil. Y los periodos, es decir, en qué fila se ubican, me indica el nivel de energía máximo de la tabla del átomo. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3. Nivel de energía igual a 3. Por tanto, en la tabla periódica lo voy a encontrar en el periodo 1, 2, 3. En el periodo 3, en algún lugar de esta columna va a estar. ¿Listo? Veamos la configuración que nos dieron. ¿Cuál es el número mayor? ¿Cuál es el nivel de energía más alto de esta configuración? 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál es el nivel más alto que él tiene? Efectivamente, 4s2. Entonces, su capa más alta, la capa más alta de este sistema, es un nivel 4. Este nivel. Este es el más alto que él tiene. Si tiene un nivel de energía 4 disponible, va a estar ubicado en el 1, 2, 3, 4, va a estar ubicado en el cuarto periodo, es decir, en la columna 4 de la tabla periódica. De ahí me voy hasta el grupo 7b, como dicen, y ahí lo voy a encontrar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí entonces? ¿Cuál es el nivel? 4. Vamos a ver. Periodo A. 7 porque tiene 7 electrones en el último nivel. Falso. En el último nivel tiene S2, tiene 2. Falso. B. 5 porque tiene 5 electrones de valencia. Falso. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la capa más alejada. Tiene 2 electrones de valencia. Falso. C. 4 porque el último nivel de energía es 4. Muy bien. Ahí lo encontraremos. Respuesta correcta para la 116, la C. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? 7, porque tiene 7 niveles de energía. Falso, porque en el caso de la configuración llegaría hasta un 7S. Si llega hasta un 7S, ya tiene 7 niveles de energía. ¿Listo? Recuerden, el número más alto que tengamos en la configuración es el nivel de energía más alto que presenta mi átomo. Y ese nivel más alto corresponde al periodo en el que se encuentra la tabla periódica. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos?
¿Ninguna? Listo, Catalina. Muy bien, muchas gracias por comentarnos esa parte. Catalina nos comenta que no está segura de que sea así. Vamos aquí. Tabla periódica. Listo. Vamos a buscar una tabla periódica y vamos a ver. Grupo 7B, periodo 4, y tiene que caer exactamente donde se cruzan. Tiene que quedar el elemento que tiene 25. Grupo 7B. A ver, vemos aquí. ¿Dónde está el grupo 7B? Le empieza aquí, una tabla viejita, porque esta no los tiene la nomenclatura antigua. No está aquí. Vamos a ver la de Fisher. Listo. Grupo 7B, busquémoslo, por aquí tiene que estar. Necesito ver mi grafiquito de la tabla periódica. ¿No? Necesito una que me muestre, ya no me lo muestran como antes, necesito la que me enumera el A y el B. ¿Dónde están? Que no los veo, busquemos una. ¿Esta tal vez? Sí, esta creo que es. Listo. Miremosla aquí. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica actualmente? No me interesa. Ahí están, mírenlos. Los metales de transición interna. El 7B está aquí. Este que está aquí donde tengo el mouse es el 7B. ¿Listo? O sea que está en algún lugar de esta columna. Grupo 4. El grupo 4 está aquí. ¿Dónde se cruzan? Se cruzan aquí, en el magnesio. 7B en este lugar. Magnesio 4 aquí se cruzan. En el manganeso, perdón. Y si ampliamos bien, el manganeso tiene número de oxidación 25, o sea que efectivamente todo encaja en la tabla periódica con la configuración electrónica de ese elemento. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda, algo equivalente ahí por decir? Bueno, entonces continuemos. Dice, en un consultorio de psicología, un paciente habla sobre sus comportamientos extraños, los cuales son anotados por el psicólogo y comparados con varios tipos de afecciones psicológicas presentadas en la tabla general. Listo. Tengo una tabla general de características. Listo. No las voy a analizar ahora, simplemente voy a ver qué me preguntan. Dice, el dictamen preliminar realizado de acuerdo a la información analizada es que el paciente tiene un comportamiento. Sí nos obligan a analizar. Veamos a ver qué dice. Características del paciente. Se molesta si una persona le habla por mucho tiempo. Persona esquizofrénica, ¿no habla con las personas? Bueno, pues aquí no me dice si habla o no habla, solo me dice que se molesta si le hablan. Entonces no puedo asumir nada aquí. Persona bipolar, habla con muchas personas, pero no mantiene un tema. Tampoco dice eso. Características psicópata. No gusta de hablar, ya que piensa que al hablar conoce la persona. Listo, no le gusta que le hablen, entonces hasta aquí va bien. Confirmémosla con otra. Come con ansiedad. Característica de esquizofrénico, pierde el apetito, entonces no es. Característica de una persona bipolar, come muy rápido o muy despacio dependiendo del estado de ánimo. Aquí no me dice, bueno, come con ansiedad es comer como rápido, bien, pero no dice que varíe su actitud respecto al estado de ánimo. Ahorita, C, su forma de comer es rígida y rápida. Ya tengo dos características aquí que me indican que muy posiblemente esta persona encaja dentro de los rasgos psicópatas. ¿Listo? Entonces, yo ya sabiendo leer la tabla, ya puedo elegir esquizofrénico y bipolar, no tiene rasgos ni esquizofrénico ni de bipolar. Esquizofrénico peor. Psicópata podría ser. Ahora, psicópata y esquizofrénico, yo veo que tiene características psicópatas, pero no tiene características de una persona esquizofrénica, entonces, no. Respuesta correcta, la C.
Para la 117, la C. ¿Listo, chicos? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta allí? Simplemente es saber leer la tabla y analizar cada una de las características. La tabla, solo viendo las dos primeras características, ya me indican que no es esquizofrénico, no es bipolar, pero sí encaja bien dentro de las características de un psicópata. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta el día de hoy? ¿Hay alguien ahí? ¿Se me volvió a caer en internet? Todo bien, profe. Listo, gracias, Esteban. Listo. Continuemos. La gráfica PV, presión contra volumen, muestra diversos procesos realizados sobre un gas ideal contenido en un recipiente con émbolo móvil. El proceso se rotula en números romanos. Listo. Entonces, estoy moviendo el émbolo para ver qué pasa con el volumen. Entonces, estoy jugando con la presión y el volumen del sistema. Esta gráfica se llama presión contra volumen. Vamos a ver. 1, es decir, este proceso es un proceso isotérmico. Bueno, entonces me están queriendo decir, voy a ponerlo en marcador amarillo. Amarillo quiere decir que 1 es un proceso isotérmico. Esto se conoce como una isoterma. Listo. ¿Qué quiere decir isotérmico? Iso siempre quiere decir a la misma. Térmico, temperatura. ¿Listo? Entonces, esto de aquí tiene temperatura igual a una constante. Bien. 2 es un proceso isobárico. Está pasando desde aquí hasta acá. Entonces lo voy a colocar en otro color de resaltador. Vamos a colocarlo en verde. Verde es un proceso isobárico. ¿Qué quiere decir isobárico? Iso, la misma. Bárico hace referencia a presión. ¿Listo? Entonces miren, además de eso, si yo veo bien, estoy cambiando el volumen, pero a una presión fija, una presión constante. ¿Listo? El de acá arriba, ¿qué va a hacer? Estoy cambiando la presión, pero mantengo el volumen constante. Entonces, por eso se llama un proceso isovolumétrico. Pongámoslo con color azul. Listo. Esos 3 son los procesos que yo tengo ahí. Listo. Ahora sí. Vamos a ver qué nos pregunta, ya estudiando ese cuadrito que tenemos ahí, de presión versus volumen. Dice, en un proceso experimental que permita realizar el proceso 1 del ciclo mostrado en la gráfica sería un proceso, algo que tiene 1 tiene temperatura constante. Entonces debe ser un proceso que a mí me mantiene que la temperatura constante. ¿Listo? Entonces, aumentar la presión empujando el émbolo. Yo empujo el émbolo y entonces estoy aumentando la presión. Bien, esa podría ser. ¿Qué pasa aquí? Que cuando usted empuja el émbolo, usted ha intentado coger un pistón de una jeringa, por ejemplo, coja algún día una jeringa y empiece a tratar de bajarlo y súbalo rápidamente. Cuando eso ocurre, entre la pared del sistema y su émbolo ocurre una fuerza de fricción. Dígame si no pasa. ¿Listo? Usted siente que hay como una adhesión entre el émbolo y la jeringa como tal, entonces va a haber una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción ya vimos que va a liberar calor. Libera calor al medio. Al liberar calor, eso hace que la temperatura cambie. Y si la temperatura cambia, ese proceso ya no es a temperatura constante. ¿Listo? Solo por eso yo puedo descartar la A, a pesar de que suena bien, dice. ¿Listo? Vamos a ver. La B dice calentar el recipiente. Pues calentarlo ya no a temperatura constante, ya estoy variando la temperatura que lo estoy calentando. Sumergir el recipiente en un recipiente de mayor tamaño con agua hirviendo. Entonces, aquí sumerjo mi recipiente aquí. El agua de afuera tiene una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Listo?
Ahora, la temperatura por fuera es constante, o sea que en algún punto la temperatura del sistema adentro también se equilibrará y quedará en 100 grados. ¿Listo? Ahora sí, ya estando allá adentro, usted sube y baja el émbolo. Disminuir la presión sobre el gas, es decir, subir el émbolo. En este caso usted está a una temperatura constante, está moviendo la presión y observando qué pasa con el volumen. Pero, ¿qué tiene característico esto? Que la temperatura que usted tiene es constante, 100 grados centígrados, está controlando la temperatura. Entonces, este proceso sí es a temperatura constante. Respuesta correcta está ahí, la C. Vamos a ver. La D dice, disminuir la presión alando el émbolo. El proceso de alar el émbolo también le va a generar fricción y también va a generar variaciones de la temperatura. Descartado. Respuesta correcta de la 118, la C. ¿Listo, chicos? Hasta ahí vamos comprendiendo todo el proceso. Bien, muy bien. Otra analogía que me dicen ustedes que pueden hacer. Aumentar la presión empujando el émbolo y disminuir la presión alando el émbolo son respuestas muy similares, por no decir que son la misma forma, ¿listo? Al ser la misma forma, ya recuerden, el ICFES nunca crea dos respuestas parecidas o respuestas que digan lo mismo. Si dos respuestas dicen lo mismo, ya automáticamente las deben descartar ambas. Ahí me quedan la B y la C. Y la B dice calentar el recipiente, ¿listo? Entonces, por eso la descartamos. Así que aunque usted no comprenda el concepto de sumergir en un baño de agua hirviendo, usted ya por solo descarte y asumir que la respuesta correcta es la C. Y ya luego le mete lógica y dice, claro, si el agua de afuera está a 100, mi temperatura del sistema va a igualarse con ella, va a seguir siendo 100, entonces ya la temperatura se mantendrá constante. Eso es un proceso isotérmico. ¿Bien? Bien, muy bien. Entonces, chicos, continuemos. La siguiente dice, la atmósfera terrestre tiene un índice de refracción mayor que el índice de refracción del vacío del espacio. Un rayo de luz, índice de refracción, ¿qué es? ¿Qué tanto, cuando yo voy viajando en un rayo, qué tanto cambia el rayo cuando ingresa al sistema? ¿Listo? Ahí sí un índice de refracción. Entonces, ingreso al sistema y lo que hago es que me refracto. De alguna forma cambio ese índice. Ese ángulo con el que pegué es diferente al ángulo con el que voy a salir. Ese es un índice de refracción. Es la relación entre esos dos. Un rayo de sol atraviesa la atmósfera como muestra la figura. Entonces, el rayo de sol viene desde aquí. Proveniente del sol, viene, pega aquí e ingresa a la Tierra. ¿Listo? Entonces, ahorita dice, el rayo de sol, el recorrido que toma el rayo de sol cuando atraviesa la atmósfera terrestre corresponde a... Entonces, aquí está atravesando, llega primero, tiene que entrar al medio y cambiar su ángulo, ¿listo? Cambia el ángulo, veamos a ver. Primero, el que es el movimiento 1 se está devolviendo, está pegando en la atmósfera y se está devolviendo. Eso no es refracción, eso es reflexión. Entonces, no me sirve uno, ¿listo? Si veo 2, 2 sigue derecho. ¿Listo? Ahí no está cambiando el ángulo de incidencia, por tanto 2 no se está refractando, está simplemente atravesando derecho y es como si no hubiera un cambio de medio. Me queda únicamente 3 y 4. Miren que 4 tiene un problema. ¿Cuál es el problema de 4? Que es como si hubiera pegado aquí contra una barrera y se hubiera regresado. ¿Listo? Es decir, cambia la dirección total del movimiento. Va contra la barrera, pega y se regresa. Eso no ocurre en la refracción. La refracción, a pesar de todo, el ángulo cambia así, pero el movimiento sigue casi una misma tendencia, es decir, va casi en el mismo sentido. Entonces, miremos, esta flecha va desde acá arriba hasta aquí. Entonces, miren que el único que me queda es 3, que también va desde aquí, desde la derecha hacia la izquierda, pero ha cambiado el ángulo. Entonces, 4 no es respuesta correcta. La 3 sería el único que me representa un ángulo refractado en la atmósfera terrestre. ¿Listo? Busquémosla. A. Respuesta correcta, la A. 3. 119, la A.
¿Hasta ahí alguna pregunta, chicuelos y chicas? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Listo. Muy bien. Entonces, continuemos con la 120. La 120 dice, el carácter iónico de un compuesto depende de la diferencia entre la electronegatividad del mismo. ¿Listo? Es decir, la diferencia entre la electronegatividad de los compuestos que lo formen. Entonces, A se enlaza con B, la delta de electronegatividad de ellos es lo que depende si es iónico o covalente. ¿Listo? Y se expresa como un porcentaje de atracción de los electrones. Que la electronegatividad es una escala que desarrolló Linus Pauling para decir, en un enlace químico, bueno, aquí hay los electrones, en un enlace químico, ¿quién los atrae con más fuerza hacia él? El átomo que los atrae con más fuerza es el más electronegativo, y aquel que se los deja llevar es el menos electronegativo. Esa escala va desde 0.9 hasta 4, siendo 4 el átomo más electronegativo y 0.9 el átomo menos electronegativo que existe. Listo. Ahora sí, un enlace covalente, en un enlace covalente, el carácter iónico se determina entre átomos diferentes, mientras que el carácter covalente se determina al enlazarse átomos del mismo elemento o cuya diferencia de electronegatividad es muy baja, mostrando que ninguno de los átomos es capaz de atraer los electrones de otro elemento. ¿Listo? Entonces, un enlace covalente quiere decir la diferencia de electronegatividad es cero o muy cercano a cero, entonces B atrae con una fuerza sus electrones, pero es que A también los está atrayendo y con fuerza también. Entonces, los electrones quedan a mitad de los dos, o quedan ahí en un proceso que no es bien, son de A o son de B, pero quedan compartidos. Eso sería el sistema covalente. ¿Listo? Ahorita sí, veamos la pregunta. Permítame, lo organizo aquí. Listo. Vamos a bajar esto para acá y bajemos esto para acá. Me sale más barato correr esto. Bueno, ahí ustedes ya vieron esta parte, entonces vamos a tratar de mantenerlo ahí lo mejor posible para que no pierda la información escrita. Listo, dejémoslo por ahí. Ahora sí, veamos. Estábamos viendo, vamos a leer lo que continúa diciendo ahí. La imagen muestra la fracción, una fracción de la tabla periódica con los datos de electronegatividad de algunos elementos. Entonces, este pedazo de acá nos muestra la electronegatividad de algunos elementos. Ahorita, si se tiene un enlace covalente formados con elementos halogenados e hidrógeno, es decir, todos estos son los halógenos, los del grupo 7A son los halógenos y lo vamos a enlazar con el hidrógeno. Listo. Como se muestra en la tabla, y se conoce que el valor de la electronegatividad del hidrógeno es de 2.5, se puede decir que, ahorita sí, diferencia de electronegatividad, hidrógeno, 2.5. Entonces, tendríamos que hacer la diferencia de electronegatividad con cada uno de ellos. Veamos entonces qué nos preguntan. Me quedo montado otra vez. Dice aquí, el HI presenta mayor carácter iónico que el Br. Miremos el HI. Carácter iónico del HI, 5%. ¿Listo? Carácter iónico del bromo, 12%. Es decir, en este caso, miremos ahora si la diferencia de electronegatividad entre ellos es mayor. Dice, presenta menor carácter iónico. Muy bien, si presenta un carácter iónico menor, hasta ahí va bien. Porque la diferencia de electronegatividad es mayor. Veamos la diferencia de electronegatividad. Diferencia de electronegatividad para el H-bromo. Para el hidrógeno con bromo sería 2 que tiene el bromo, 2.0 menos, 2.5 que
sería para el hidrógeno. Hidrógeno tiene 2.1, perdón. 2.1 para el hidrógeno menos 2.0 que tendría el bromo. Permítame, yo verifico que no alcanzo a ver bien. Ah, es 2.8, muy bien. 2.8 para el bromo siempre se le resta el mayor menos el menor. Listo, entonces 2.8 menos 2.1. Diferencia de electronegatividad, 0.7. Listo. Ahora miremos las del HI. Bromo, ¿cuánto tiene el bromo? Agrandemos la imagen para poder ver. 2.5. 2.5 menos 2.1 igual a 0.4. La diferencia de electronegatividad del HI es más pequeña que la del bromo, y aquí dice porque la diferencia de electronegatividad es mayor. Falso, la diferencia de electronegatividad del HI es más pequeña, entonces no es mayor. Listo, descartamos la parte. Aquí me hace falta espacio. Ahora, B, la B dice, el HF, el ácido fluorhídrico, presenta mayor carácter iónico que otros compuestos. Miren, lo está acá en 45, o sea que sí es el más grande de todos. Porque la diferencia de electronegatividad es mayor, veamos su diferencia de electronegatividad, HF. Flúor, 4.0. Y miren que es el más grande de todos, es el valor más grande que tengo en la tabla. Menos 2.1. ¿Cuánto da esto? Da 1.9, casi siempre, ¿cierto? Y miren, 1.9 mayor que 0.4, mayor que 0.7, muy bien, solo me falta la del ácido clorhídrico, HCl. Cloro tiene 3.0 menos 2.1, diferencia de electronegatividad 0.9. El ácido fluorhídrico tiene la diferencia de electronegatividad más grande de todo, entonces esta parte está bien. La C, el ácido fluorhídrico presenta menor carácter iónico. Falso, porque allá estoy viendo el porcentaje de carácter iónico y es el más grande de todos. El HI presenta el menor carácter iónico, muy bien, que otros compuestos, porque presenta la diferencia de electronegatividad mayor. Falso, si vemos el HI tiene 0.4, la diferencia de electronegatividad menor. Respuesta correcta aquí, la B. 120, la respuesta es la B. ¿Hasta ahí entendido, chicos? ¿Alguna pregunta? No, ninguna prueba. Listo, comprendido todo, ¿cierto? O sea, no tenemos inconveniente y estamos bien. Listo. Voy a creer en ustedes y vamos a seguir con la 121. La 121 reza: la penicilina es un antibiótico que actúa debilitando la pared celular de la bacteria. Listo. Y favoreciendo la destrucción osmótica durante el proceso de multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Su bacteria es una célula. Ella como tal en el interior tiene todo lo que necesita para vivir, pero ella lo que hace es que la pared celular ha sido reforzada. ¿Listo? Ellos para protegerse refuerzan esa pared para que no sea fácilmente dañado. Y así poder conservar todo su contenido, todo su ADN, todo su citoplasma, contenerlo acá adentro de forma correcta. ¿Listo? La penicilina, ¿qué hace? La penicilina viene y ataca esto y empieza a romper esa pared celular, la empieza a dañar. Cuando rompe esa pared celular, la daña, queda expuesto el citoplasma. Y supongamos que dañó esa parte. Ahorita sí, en el citoplasma, perdón, la membrana celular que también está aquí, porque la célula no es que se haya quedado sin membrana celular, también va a mantenerse ahí, pero resulta que acontece que la membrana es más sensible. Y empieza a haber una destrucción osmótica, es decir, empieza a haber una migración de agua. Listo, vamos a ver. El hecho que la penicilina originariamente fuera aislada por Alexander Fleming en 1928, el hecho que la penicilina, aislada originalmente por Alexander Fleming en 1928, no sea efectiva actualmente contra las bacterias, se debe principalmente a que yo necesito que la penicilina me destruya esta pared celular. ¿Listo? Si no me destruye esa pared celular, ¿qué va a pasar? Posiblemente no va a funcionar.
¿Qué pasa con este sistema? El ADN que está acá de la bacteria es un organismo vivo, entonces el ADN empieza a alterarse, ya la atacaron varias veces, ella empieza a aprender de esto y empieza a cambiar, empieza el ADN a realizar procesos de mutación, se adaptan, ¿listo? Es como un humano, cuando usted algo le hace daño, usted aprende que eso le hace daño y no lo vuelve a hacer, o le dice a sus células, ven, no vamos a consumir tal producto porque me está dañando. Así es la célula, ven, me atacó la penicilina esa, ahora voy a generar una mutación para que si sobrevivo, mi hija pueda defenderse más fácilmente. Entonces, ¿qué mandan? Mandan mutaciones, muy posiblemente que le dicen al organismo, le dicen a la planta, perdón, le dicen a la bacteria, vea, ya antes me atacó la penicilina, haga el favor y esa pared celular tan débil que teníamos, refuércemela lo más que pueda. De tal forma que cuando llega nueva penicilina, la que sintetizamos por allá, la viejita, se encuentra con una pared reforzada y ahí ya no puede realizar el ataque. Entonces vamos a ver, analicemos las posibles respuestas a ver qué es. La dificultad de comercializar el producto no tiene nada que ver. Desde que funcione yo lo puedo vender. Y además la bacteria ni siquiera está enterada de si es un producto comercial alto o bajo, ¿no? Necesito ver por qué ataca la bacteria. B, mutaciones sufridas por las bacterias. Muy bien, está cambiando su ADN para mejorarse. C, la mala técnica de extracción empleada. No estoy hablando de la técnica de extracción de la penicilina. ¿Listo? Simplemente estoy viendo por qué la bacteria es más resistente. Y D, la presencia de pared celular interna. Las células solamente presentan una pared celular, la externa. La membrana interna ya se llama membrana celular, entonces no tiene una presencia de pared interna. Además, si la tuviera, existiría tanto en las bacterias viejas como en las bacterias nuevas. Descartamos respuesta correcta la 121, la B. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, Heiner. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, siendo las 4:55, es hora de que se tomen el descanso merecido para tomarse un café y regresen mucho más activos a la clase del día de hoy. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Es más, ¿hay alguien ahí? Sí, profe. Listo, ya al menos sé que están ahí, me están prestando relativa atención. Entonces, listo. Vayan, por favor, descansemos los merecidos 10 minutos y ya vuelven para terminar con las últimas 9 preguntas que nos quedan. Quedan listos. ¿Listo, chicos? Ya volvemos.
Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos todos de regreso. Espero se hayan tomado su cafecito y estén ya listos para arrancar. ¿Listos? Are you ready? Listos. Listo, Esteban, arranquemos entonces. Fuímonos para la presentación y continuamos. Listo. 122. La 122 dice, la producción de acero, mezcla de hierro y carbono, requiere ciertas reacciones químicas, entre ellas la empleada para refinar el mineral de hierro. Los óxidos de hierro del mineral reaccionan con carbono convirtiéndose en hierro puro y dióxido de carbono a temperaturas entre 320 y 950 grados centígrados con rendimientos del 70% debido al alto contenido de impurezas como azufre y metales ligeros. La siguiente reacción representa el proceso químico. Listo, entonces. Óxido férrico reaccionando con 3 moles de monóxido de carbono producen 2 moles de hierro puro y 3 moles de dióxido de carbono. ¿Listo? Las masas molares de los compuestos presentes en la reacción se muestran en la siguiente tabla. ¿Listo? Masa molar, eso indica por una mol. ¿Listo? Entonces, por lo menos en el caso del monóxido de carbono, CO 28, y estoy teniendo 3 en la reacción, me tocaría a mí multiplicarlo por 3. ¿Listo? Y así sucesivamente. Ahora sí, veamos qué nos preguntan. Dice, para la producción de cantidades significativas de hierro se usan aproximadamente 1000 kilogramos de óxido férrico. ¿Listo? Entonces, estoy usando 1000 kilogramos de óxido férrico. Voy a colocar aquí 1000 kilogramos. Listo. Para eso requerimos hacer algo que se conoce como factor de conversión. Vamos a verlo rápidamente. Por hora. De esta manera obtengo ¿cuánto? Entonces, vamos a hacer 1000 kilogramos de hidróxido férrico, de óxido férrico, Fe2 o 3. Fe2 o 3. ¿Listo? Ahora quiero yo saber primero lo debo llevar a gramos para que me quede más fácil. Si sé que un kilogramo me equivale a 1000 gramos. ¿De qué? De Fe2 o 3. ¿Listo? Esto que estoy haciendo es un factor de conversión, simplemente estoy convirtiendo de una unidad a otra. Si vemos kilogramos, se me cancela con kilogramos y me queda en gramos de óxido férrico. Entonces siempre yo voy a tener. Ahora, hago un factor, cada división o cada relación de esta se llama factor, y ahora en la parte de abajo voy a colocar lo que a mí me interesa o las unidades que son compatibles con esta, lo de arriba. Aquí tengo gramos de óxido férrico, entonces acá abajo voy a tener obligatoriamente que poner gramos de óxido férrico. ¿Qué gramos voy a poner? Aquí voy a poner lo que me dice. Una mol de óxido férrico, ¿cuánto le estoy metiendo ahí por la reacción? 174 gramos. Entonces 174 gramos que tengo aquí me equivalen a una mol. Entonces 174 gramos me equivalen a una mol de Fe2 o 3. ¿Listo? Lo llevo a moles, ahorita sí. ¿Qué sé? Sé yo que una mol de óxido férrico me produce 2 moles de hierro. Entonces, una mol de Fe2 o 3 me produce 2 moles de Fe de hierro puro. ¿Listo? Ahora, ¿qué sé yo? Sé que de la tabla puedo sacarse que una mol de hierro me pesa 55 gramos de hierro. Eso sería el hierro puro. ¿Listo? Pero yo sé que, aquí que me dice que se reacciona con un rendimiento del 70%, es decir, de todo lo que yo meto, solo el 70% me reacciona. Entonces, del hierro puro que voy a tener,
100%, solo obtengo 70. Entonces, de 100 solo obtengo 70 gramos. De 100 que espero, solo obtengo 70 gramos como resultante. Ahora sí, ¿qué nos queda? No nos queda de otra que empezar a hacer la operación. Entonces, rápidamente, 100, un 0 con un 0, otro 0 con otro 0, 1000 por 10 son 10.000, por 2 serían 20.000, por 55, mejor dicho, ahí sí tocó sacar calculadora rápidamente para aproximarnos y no demorarnos tanto. A ver, saquemos la calculadora. 1000 por 1000 por 2 por 55 por 70, ¿listo? Dividido 174 por 100. Le va a dar que usted obtiene un valor aproximado de 442.5 kilogramos de hierro. ¿Listo? Respuesta correcta, la D. ¿Listo? Resultado de esto, realmente no da 444 kilogramos, da 442.50 gramos. ¿Listo? Pero ahora, por si yo sé que 1000 gramos son 1 kilogramo, entonces ahorita sí, corro la coma 3 y me queda 4.42 kilogramos. ¿Hasta ahí entendido, chicos? ¿Sí vimos esta parte correctamente? Puro factor estequiométrico. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Bien, ¿quedamos claros? ¿Entendimos esta parte? Muy bien. Ahora sí, continuamos entonces. 24. Los estuarios son reservas acuáticas de grandes áreas que pueden albergar muchas especies de plantas, algas y animales. Para determinar las especies de algas presentes en un estuario, se determinan las variables ambientales como luz, acidez del agua, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. Listo. Ahora, un investigador establece que todas estas variables son de gran importancia para la determinación de las especies que habitan en el estuario. Todas esas variables, es decir, debo ver luz, acidez del agua, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. ¿Eso va a ser cierto o va a ser falso? Vamos a analizar las posibles respuestas. A. Es cierta, ya que estas variables influyen en la presencia de la especie. Todas estas, ¿será que influyen? Primero que todo, ¿qué es un estuario? Un estuario es un lugar donde el agua se encuentra en relativa tranquilidad y hay una serie de árboles que nacen y tienen su raíz sumergida, y en estos lugares pueden habitar los peces. Listo, entonces, la luz es requerida, sí, porque la luz requiere fotosíntesis para mantener los árboles. La acidez del agua también, porque el pH del agua mantiene vivos. Si hay variaciones del pH, ya vimos que afecta a los sistemas. Temperatura, también la temperatura del agua. Si se calienta o se enfría el agua, también ha afectado a los peces. Por último, la humedad relativa. La humedad relativa, ¿qué es? La cantidad de agua que tengo en el medio, pero en forma de vapor, por así decirlo. Y eso me mantiene a mí vivos los árboles. Y la presión atmosférica es la cantidad de presión que ejerce la atmósfera sobre el agua. Si esa presión aumenta, los peces posiblemente se van aplastados, se van afectados, porque también tengo algas que son sustancias, bueno, son organismos, microorganismos muy pequeños que se ven afectados por variaciones de presión. Entonces, muy posiblemente la A sea correcta. No se tiene que tenerlas todas, porque eso va a afectar a las especies de plantas, algas y todos los animales que hayan ahí. ¿Listo? B, falsa, ya que estas variables no tienen ningún efecto en la presencia de animales, en la presencia de especies. Usted quite la luz, nada más vamos a mostrar eso. Quite la luz, las plantas se mueren porque no hacen fotosíntesis. Entonces, B, descartada. C,
cierta, ya que estas variables determinan las especies presentes en un hábitat. Esas variables como tal no me van a mí a determinar qué especies haya. Puede que haya muchos y todas ellas tengan los mismos parámetros para vivir. No me va a mí como tal a limitar el proceso, ¿listo? Porque puede que alguna de ellas no funcione bajo esos parámetros. Listo, no me va a mí a delimitar las especies que tengo. Lo que va a hacer es permitirme que la vida continúe y en ese proceso todas las especies podrían adaptarse a ello. ¿Listo? Entonces, descartado por esta razón. Falsa. Ya que esas variables no influyen en el hábitat donde están presentes las especies. Veamos cualquiera de ellas, la temperatura. Si la temperatura aumenta, el agua se hace más caliente y los peces probablemente morirían. Además, ¿por qué mueren? Entre más temperatura, por ejemplo, la solubilidad del oxígeno que está ahí se hace menor, él tiende a volverse gas y a pasar acá. Si no hay oxígeno disuelto en el agua, los peces se asfixian. Entonces, esas variables sí influyen en el hábitat e influyen en las especies, por tanto, descartados. Respuesta correcta, la 124, la de esas variables que usted tiene ahí, influyen sobre las especies que usted va a tener, por tanto es importante analizarlos. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, bueno. Espero estén entendiendo. La siguiente dice, se consideran compuestos isómeros los que tienen igual fórmula molecular, pero presentan diferentes estructuras o fórmulas estructurales, diferentes configuraciones en el espacio. La siguiente imagen presenta las fórmulas estructurales de algunas moléculas orgánicas. Listo. Misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Listo. Lo que tengo aquí son fórmulas estructurales. Miren, me presenta la estructura, cuántos carbonos van para arriba, cuántos van para abajo, si tiene oxígeno o no tiene oxígeno. Veamos si es cierto o no. Ahorita sí, contemos. ¿Cuántos carbonos tiene esta? 1, 2, 3, 4, 5. Fórmula molecular, C5. Contemos hidrógenos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tengo C5H12. Ese es para el compuesto 1. ¿Listo? Veamos el siguiente. El siguiente, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 1, 2, 3, 4. C4, 4 átomos de carbono. Hidrógeno tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y resulta que aquí hay un error en la tipografía. Ahí falta un hidrógeno, porque si no, esta estructura no tendría sentido. ¿Listo? Entonces, aquí hay 3. Ah, no. Perdón, ahí no falta un hidrógeno. Ahí lo que me falta a mí realmente para que eso esté estable es un doble enlace aquí. ¿Listo? Faltó ahí. 3 más 2, 5, más 3, 8. Entonces, C4H8O. Átomos de oxígeno, uno solo. Contemos el 3. El 3 tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, C4. Hidrógenos, ¿cuántos tiene? 3 más 3, 6, más 1 más 1 serían 8. H8. Oxígeno no tiene, entonces no cuento. ¿Listo? Átomo 2, átomo 3. Miremos el 4. ¿Cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. Entonces, C4H, contemos cuántos hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Cuántos oxígenos? 1. Tiene la fórmula C4H8O. Dice, los isómeros tienen la misma fórmula molecular. ¿Cuál de los compuestos que tengo ahí tiene la misma fórmula molecular? El primero tiene 5 átomos de carbono y los otros tienen 4. Entonces, por acá, el primero no es un isómero. Saquémoslo de la jugada. Los otros, todos tienen 4 átomos de carbono. Bien, por el carbono estamos bien. Todos tienen 8 átomos de hidrógeno. Muy bien. Pero solo el 2 y el 4 tienen un átomo de oxígeno. Miren que el 3 no tiene el átomo de oxígeno, entonces lo sacamos de la jugada. A partir de las fórmulas estructurales presentadas, ¿cuáles corresponden a isómeros? El 2 y el 4 son isómeros. ¿Listo?
Ah, la molécula 2 y 4, muy bien. Respuesta correcta de la 125, la A. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, o sea que los isómeros son los que tienen moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno. No necesariamente. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero se distribuyen en el espacio de diferente forma. ¿Listo? Comúnmente los isómeros, sí, en la mayoría de los casos, son isómeros orgánicos, es decir, presentan carbono, hidrógeno y algún otro heteroelemento, ¿listo? Que sea diferente. Puede ser oxígeno, hidrógeno, perdón, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, cualquier otro átomo lo puedes colocar ahí, ¿listo? Pero comúnmente son compuestos orgánicos que tienen carbono e hidrógeno. Gracias, profe. De nada, Mayer. La característica principal que vamos a tener aquí es que cuando tú tengas la fórmula molecular de uno, tiene que ser igual al otro. Mira, C4H8O, C4H8O, ambas son igualitas. Entonces, al ser igualitas son isómeros, pero a la hora de enlazarse y de formar la estructura, mira que tienen diferentes comportamientos. ¿Listo? Si hacemos este 4, lo hacemos sería CH3, CH2, CH2, C, doble enlace O, H. Mira que si lo presento así, son compuestos diferentes. El uno tiene una estructura diferente que el otro. Los son isómeros, pero presentan la misma fórmula molecular. ¿Listo, Mayerly? Sí, profe, gracias. Listo, para servirles, chicos. Ahora, 126. En un laboratorio escolar, el profesor entrega a un estudiante una guía de laboratorio como se muestra en la siguiente configuración. Listo. Tengo aquí unos materiales, lo que voy a emplear, tengo unos reactivos, bicarbonato de sodio un sólido, vinagre un líquido, bien, y el procedimiento que vamos a hacer es determinar la masa del matraz vacío y del globo de caucho. Pues voy a pesar esto y voy a pesar esto. Bien, ¿para eso qué necesito? Pues para pesarlos uso la balanza que tengo aquí, no hay problema. Coloque dentro del matraz 100 mililitros de vinagre y determine su masa, listo, no hay problema. Dentro del globo deposite 15 gramos de bicarbonato, bien, no hay problema, o sea, hasta ahí no tiene problema. Cierre la tapa del matraz con el globo de caucho, muy bien, levante el globo para que el bicarbonato caiga en el matraz y reaccione con el vinagre. Determinar la masa del sistema completo. Bien, estoy haciendo un proceso experimental normal. Ahorita, teniendo en cuenta la información anterior, una hipótesis válida que puede hacer los estudiantes es que, ¿qué hipótesis? Vamos a buscar algo que me plantee una pregunta. A, ¿es posible que después de la reacción el volumen del globo no cambie porque la reacción es muy lenta? Lo que va a pasar aquí es, tengo aquí mi vinagre, estoy colocando acá arriba un globo. El globo pues va a estar vacío. Yo lo que esperaría es que se produzca un gas y de que de alguna forma ese globo se expanda. ¿Listo? Posiblemente eso pase. A ver, la hipótesis A, ¿es posible que después de la reacción el volumen del globo no cambie porque la reacción es muy lenta? Falso, si la reacción sea muy lenta, va a empezar a liberar gasecitos. Lo que va a pasar es que si la reacción es lenta, su globo no va a quedar así hinchado, sino quedar como a la mitad del proceso. Va a quedar, perdón, ahí no me quedé a la mitad, va a quedar como medio un poquito más inflado, pero sí debe cambiar su volumen, ¿listo? Falso. B, es posible que después de la reacción el globo se rompa porque se llena de los gases que se producen. Tal vez el globo sí se llena, pero en ese caso yo tendría que hacer una observación con respecto al globo. Miren, lo que estoy mirando al final es determinando la masa. Entonces lo que estoy midiendo como variable de respuesta es la masa. Entonces posiblemente va a tener que ver es en función de la masa, no de que el globo se rompa, no que el globo cambie su volumen, no, sino que la masa del sistema cambie. B, tampoco es porque me dice que estamos cambiando el
Estoy aumentando tanto el volumen que va a romper. C. Si reaccionan el bicarbonato y el vinagre, la masa de los productos será menor que la masa inicial. Falso, porque ahí rompemos algo que en química se llama el principio de conservación de la materia. La masa de los reactivos debe mantenerse y al final la sumatoria de estas dos debe ser igual a la masa de los productos que yo tenga. Listo, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma al igual que la energía en un proceso químico. Falso la C. La D me queda. Si reaccionan el bicarbonato y el vinagre, la masa de los reactantes debe ser igual a la masa de los productos obtenidos. Muy bien. Estoy conservando la masa, es decir, antes de la reacción debe pesar 200 gramos, por ejemplo. Al final de la reacción con todo el sistema también debe mantener los mismos 200 gramos, porque la materia no se va a desaparecer, solo se va a transformar y darme nuevos resultados que son los productos. Respuesta correcta de la 126, la D. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Muy bien, estamos a 3 preguntas de terminar, vamos a hacerle con ánimos. En 1911, Ernest Rutherford realizó un experimento que consistía en bombardear con partículas alfa, partículas positivas, una lámina de oro. Y de acuerdo al modelo de Thomson, los rayos de luz que atravesaron la lámina totalmente, como si pasaran por un pastel con crema con uvas pasas, se recogían en una pantalla de sulfuro de zinc. Listo. El montaje presentado en la siguiente imagen muestra que la mayoría de partículas atravesaban la lámina sin desviarse, mientras que unas cuantas partículas eran dispersadas en ángulos diferentes o de vueltas. ¿Qué hace el experimento Rutherford? Lo que pasa es que antes de ese experimento se creía que el átomo era toda una masa positiva y ahí dentro incrustado partículas negativas o partes negativas, pero todo era positivo. ¿Listo? Como si fuera un solo pastel. Eso decía Thomson. Rutherford dijo, yo voy a bombardear eso con partículas positivas y si toda la masa y si todo el átomo es una sola masa, pues mis partículas van a pegar y se van a regresar. ¿Listo? O se van a desviar, pero no las deben de atravesar. Ahorita sí, veamos qué dice acá. De acuerdo con esta información, el propósito de Rutherford al hacer este experimento, ¿cuál era? Simplemente enviar partículas alfa, las enviaba contra este átomo que en teoría era sólido y debían devolverse. ¿Listo? Deberían pegar ahí y devolverse. Pero resulta que algunas de ellas atravesaron. Pasaron como si no fuera una masa sólida, sino que en ella hubiera vacío. ¿El objetivo de Rutherford cuál era? El objetivo de Rutherford era desmentir el modelo atómico de Thomson. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. A. Mostrar a la comunidad científica para qué se puede utilizar una lámina delgada de oro. Eso no tiene sentido. Una lámina delgada de oro usted la puede usar para cualquier cosa, hasta fabricar una joya, y Rutherford no estaba usando para demostrar en qué puede usar una lámina, diferentes usos, falso. B. Apoyar el modelo atómico de Thomson para darle solidez a la comunidad científica. Él no estaba tratando de demostrar, verificar el modelo de Thomson. Él estaba buscando desmentirlo o demostrar cómo funcionaba el átomo. Falso. C. Refutar el modelo atómico de Thomson en el cual el átomo solo tenía cargas positivas. Muy bien. A la hora de pasar por allí, él demostró que esas cargas positivas grandotas con pequeños pedacitos negativos no existían, que había un espacio vacío entre el núcleo y el electrón, demostrando que ese modelo de Thomson no funcionaba. D. Utilizar los rayos alfa positivos que se pueden observar claramente en la oscuridad. No, los rayos alfa los podría emplear para otra cosa, los podría hasta tratar, y para eso no necesitaría el montaje, no necesitaría la lámina de oro. De aquí para allá no necesitaría el experimento, entonces falso. Respuesta correcta de la 127, la C. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos clara esa respuesta? ¿Listo?
Muy bien. Continuamos acá. La 128. El control espontáneo que ejerce la naturaleza sin la intervención del hombre se denomina control biológico natural. Este constituye un fenómeno ecológico en el cual los organismos son regulados por sus enemigos naturales y presenta uno de los principales componentes de control natural que mantiene a todas las especies vivientes en un estado de equilibrio con sus ambientes. Traducción: cuando una especie se sale de control, siempre hay un enemigo o algún depredador, alguna plaga que lo vuelve a controlar bajando su número y manteniendo el sistema equilibrado. ¿Listo? Manteniendo el sistema tranquilo. Ahora sí, veamos aquí qué pasa. Dice, en el anterior gráfico se ilustra el crecimiento de la población de dos plagas de yuca. Plaga número 1, plaga número 2. El efecto del control natural que se observa en el cultivo, ¿cuál es? Veamos. Están aumentando. Acá también aumentan. Y me dicen que en un momento estas líneas indican lluvia. En algún momento aparece la lluvia. ¿Listo? ¿Y qué hace la lluvia? Miren, a partir de aquí, la población empieza a caer, empiezan a morir. Entonces la lluvia es quien me sirve como control biológico. ¿Listo? No necesariamente puede ser otro animal. Ahí nos están demostrando que un factor ambiental como la lluvia también me puede controlar la sobrepoblación de la especie. Veamos ahorita sí. La lluvia en el mes de mayo que genera un ambiente desfavorable para la reproducción. Bueno. Sea lo que esté pasando con la lluvia está haciendo que mueran. Entonces ya nos damos cuenta que la respuesta dice ¿qué? Dice Monocillatus tanagoja. ¿Quién es la especie que presenta mayor crecimiento de la población? Sí presenta mayor crecimiento, pero ella no se va a matar a sí misma para decaer. Lo que vemos que le está acabando es la lluvia. Falso. C. La otra plaga, la que está aquí abajo, la triangular, porque evita el crecimiento de la especie. Ahí no me está mostrando interacción, solo me está mostrando individuos que están naciendo y en un momento llega un factor que los hace caer, los está aplacando, los está destruyendo. Entonces, no es control la una y la otra, la lluvia es lo que los está controlando. D. La sequía durante el mes de abril, porque permite la reproducción de estos organismos. Aquí, antes de la lluvia, ellos sí estaban creciendo, la sequía los favorece perfectamente, pero eso no actúa entonces como control biológico, es un medio que los favorece. El control debe mitigar la cantidad de individuos. Falso, respuesta correcta, la A. 128, respuesta correcta, la A. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, veo que hoy están muy interesantes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? No, profe. Gracias, Esteban. La última. Nos muestran una serie de radiografías de diferentes sistemas. ¿Listo? Entonces, el brazo humano, miren la cantidad de huesos que tiene. La pata delantera de un caballo, nuevamente tenemos una gran cantidad de huesitos. Miremos el ala del murciélago. ¿Listo? Y la aleta de una ballena. Listo, tenemos unas radiografías. Vamos a ver ahorita qué nos van a preguntar con esto. La imagen anterior permite inferir. Solo existen similitudes entre el brazo del humano y la aleta de las ballenas. Miren, brazo del humano, aleta de ballenas. Tiene radio, tiene carpo, tiene falange, tiene metacarpo, tiene esta otra ulna. Todos lo tienen el humano, o sea que esas dos son parecidas. Muy bien. Pero veamos a ver, miren que también la ulma, el radio, el carpo, el húmero, lo tiene el hueso, la pata delantera del caballo. Entonces ya no existen similitudes entre el brazo del humano y la aleta de la ballena, sino que está brazo humano, pata y aleta, son parecidas. Además de eso, el murciélago también tiene esos mismos huesitos. Entonces, no a la A. B, no se presenta ninguna relación entre los organismos. Yo veo que todos tienen brazos, que
perdón, que todas las extremidades tienen huesos similares y por tanto, si tienen huesos similares, cumplen funciones similares. Miremos, el húmero nada más, el húmero es el primero, solo hay uno y es el más largo. Acá, también, solo hay uno y es el primero. Acá, en el caso del murciélago, solo hay uno, es el primero y es el más largo. En el caso de la ballena, también tenemos un número que es el primer hueso, y en este caso es el más corto, pero igual todos van de primero, o sea que tienen una morfología similar. O sea que sí hay una relación entre los individuos. C. Existe un ancestro común entre los organismos comparados. Eso me lleva a mí a pensar que hace mucho tiempo esas morfologías, esos huesos estaban en un ancestro similar, que cada uno evolucionó para llegar al humano, al caballo, a cada uno de ellos. ¿Listo? Podría ser. Yo la dejaré como en visto, pero vamos entonces a descartar la D. Todos los vertebrados presentan extremidades similares. Necesariamente, ahí está mostrando solo 4. Con 4 ejemplos yo puedo decir que todos, absolutamente todos los vertebrados tienen esa misma estructura. Efectivamente, como informa Keiner, no, yo no puedo asegurar que todos tienen la misma estructura. Lo único que puedo decir es que entre ellos probablemente existe un ancestro común que derivó a que todos tuvieran casi la misma morfología. ¿Listo? Respuesta correcta, la C. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Listo. Y ya con eso hemos terminado el simulacro que presentaron la semana pasada. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Listo. Como estamos claros, entonces mañana ustedes presentan un nuevo simulacro. Listo. ¿Qué van a hacer con el simulacro? Por favor, las respuestas de ciencia las van a... Si se llevan su simulacro, bien. Si no, por favor soliciten o recuérdenlas. Traten de memorizárselas o cópienlas en un cuadernito. Sáquenlas aparte. El caso tal está en que el domingo les voy a subir, como si fuera así, como si fuera... Los que ya están acostumbrados a hacer como si fuera un simulacro así como estos, les pienso subir el simulacro parte A y parte B para que ustedes vuelvan a responderlo, ¿listo? Y haciendo la estadística de estos, vamos a ver qué preguntas fallan con mayor cantidad, qué preguntas responden correctamente, y con base a eso hacer la retroalimentación la siguiente semana, porque recuerden que para la siguiente semana sí tenemos que optimizar el tiempo, porque ya solo nos queda una semanita antes de que llegue el gran día y los necesito, pero calibrados y afiladitos para presentar esa prueba, ¿listo? Entonces, o las memorizan o sacan una copia. La idea es que por favor a conciencia las mismas respuestas que dan el sábado las den el domingo en el cuestionario que les voy a subir, ¿listo? ¿Listo, chicos? Sí, profe. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Listo, chicos, entonces, como hoy terminamos, ya terminamos todo el proceso, son libres, pueden ir, descansen, mañana presentan un simulacro presencial o virtual. El caso está en que estén muy concentrados, espero les haya servido toda la preparación que hicimos, todo el resumen, y los quiero ver con las mejores puntuaciones mañana, al menos en ciencias. ¿Listo? Sí, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, compañeros. Gracias, profe. A ustedes, chicos. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien, chicos.